Hola Manuel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Astrid? Manuel, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Bueno, les platico, Manuel tiene mucha experiencia en el área de la microbiota intestinal. Ya saben que es un tema que actualmente está como muy de moda, pero bueno, vamos a entender un poco como la ciencia que hay detrás de esta moda, porque realmente es un campo que ha tomado tanto espacio en la nutrición actualmente. Manuel, platícanos un poco dónde estás, qué te llevó a estar allá. Platícanos un poco para que te conozcan todos los que nos están viendo. Sí, bueno, mi nombre es Manuel, estudié mi licenciatura en nutrición en México, en León, y la maestría en Holanda, y acabo de terminar el doctorado en octubre pasado. El título de mi tesis de doctorado es, bueno, la investigación es relacionada con los metabolitos producidos por la microbiota y el efecto que tienen en el metabolismo. Ok, muy bien. Y bueno, platícanos por qué decidieron en tu laboratorio centrarse en esta área. Bueno, mi supervisora ya tiene años de investigar el metabolismo de lípidos Ujú. y se enfocan en todo tipo de lípidos, obviamente, principalmente en la regulación de la glucosa y de lípidos en estado postprandial, en respuesta a diferentes intervenciones como antibióticos, fibras y otros suplementos. Sí, en los últimos 20 años se ha incrementado la investigación en la microbiota y en los efectos que tiene la alimentación en la microbiota y los metabolitos que se pueden producir. Y en el departamento investigaron los ácidos grasos de cadena corta que son importantes para el metabolismo, tanto de la flora intestinal, del epitelio intestinal, como de metabolismo en otros tejidos. Muy bien. Bueno, él platicaba contigo hace unos días y me ilustrabas acerca de los tipos pues, de microbiomas que hay, ¿no? Un poco como estos subgrupos y como el impacto que pudieran tener, ¿no? Entonces, ¿me puedes explicar un poquito otra vez eso? Sí, bueno, una parte de la tesis es obviamente investigar cuál es el efecto de estos metabolitos, ácidos grasos de cadena corta que se producen por la fermentación de fibra, o también, por ejemplo, los ácidos grasos de cadena ramificada que se producen por la fermentación de proteína o de residuos de proteína que llegan al colon en la parte distal. Entonces, estos metabolitos no se sabe a ciencia cierta exactamente el efecto que tiene en el metabolismo a nivel sistémico y si hay diferencia entre fenotipos. Fenotipos, por ejemplo, considerando el índice de masa corporal, que si entre normales o personas con IMC normal, o si hay una diferencia comparando con personas con obesidad o con sobrepeso. De ahí podemos hablar del fenotipo metabólico, clasificando a las personas de acuerdo a su IMC o también de acuerdo a su nivel de insulina o de glucosa y si tienen resistencia a la insulina o son sensibles a la insulina. Con respecto al microbioma o a la microbiota, ha habido estudios que clasificaron a los participantes de esos estudios en tres grandes grupos y los cuales parece ser, bueno, lo corroboraron en diferentes poblaciones, lo cual lo hace más fuerte este concepto. Se llaman los microbial phenotypes o fenotipos de la microbiota y son tres, bacteroides, ruminococo y prebotela. Estos tres parece que responden a diferente dieta, pero aún así no se sabe cuál lleva a desarrollar este fenotipo, ¿no? Si la dieta o si este fenotipo ya estaba presente, un poco como la paradoja del huevo y la gallina, ¿no? Y Claro. Ujú. Manuel, por ejemplo, en la escuela de nutrición, pues siempre nos hablaban de la fibra como un alimento que nos pudiera ayudar a generar saciedad, ¿no? Y lo uh-huh. entendíamos más como algo físico, es decir, como que a nivel gastrointestinal, pues generaba mayor volumen, ¿no? Y mayor tiempo de saciedad, retardando el vaciamiento gástrico. Pero quiero entender que ahora la fibra no nada más trabaja en la parte de la saciedad por mecanismo físico, sino también a través de cómo transforma la microbiota o a través de los metabolitos. ¿Qué es lo que tú has investigado acerca de esto? Sí, eso es una buena pregunta. Sí, bueno, tenemos que primero quizás definir los diferentes tipos de fibra. Ok. Que la fibra insoluble, que es la que produce más este volumen en el intestino y crea
saciedad, retardando el vaciamiento gástrico, por ejemplo, y obviamente pues incrementando la saciedad. La fibra soluble o otras fibras que pueden ser fermentadas en el intestino grueso o en el colon, por ejemplo la inulina, los galactoligosacáridos, fructoligosacáridos y otro tipo de fibras, pueden llegar al colon proximal o distal y fermentarse y producir, por ejemplo, los ácidos grasos de cadena corta que tienen diferentes mecanismos, ¿no? Y uno de ellos puede ser incrementar la producción de hormonas del intestino, como el GLP-1 o el péptido Y, o en inglés PYY. Estos dos son muy investigados ahora en muchos estudios, al menos en el departamento donde estoy. Estos dos péptidos tienen esa capacidad de incrementar la saciedad, tanto a nivel en el páncreas, por ejemplo, el GLP-1 puede tener este efecto de la incretina, como que incrementa la secreción de insulina y también ayuda a la regulación de la glucosa a nivel sistémico, o a nivel del sistema nervioso central. También, por ejemplo, el nervio vago está conectado con el intestino y regular la saciedad a nivel del hipotálamo. Estos dos son como los efectos. Bueno, en resumen, podría ser de la saciedad, es retardar el vaciamiento gástrico, a nivel sistema nervioso central, a nivel hipotalámico, vía el nervio vago, y 3, vía los péptidos producidos por las células L en el intestino, en respuesta a los ácidos grasos de cadena corta. Y bueno, estos 3 mecanismos pueden ayudar a la saciedad. Manuel, por ejemplo, estos ácidos grasos de cadena corta, que tengo entendido son acetato, propionato y butirato, platicas que surgen a través de la fermentación de las fibras. ¿Hay manera de que nosotros los podamos obtener directamente de los alimentos? O sea, ¿se encuentra el acetato o esto en algún otro ingrediente? ¿Y tiene un efecto o nada que ver? Sí, bueno, estos 3 son los más abundantes y principalmente el acetato podemos decir que están presentes en un 60%, 20 y 20 el propionato y el butirato. Okay. Entonces, el acetato sigue siendo el más abundante tanto en el intestino como a nivel sistémico, en la sangre, en la circulación. Aún así los niveles son bajos y, por ejemplo, estudios que dan fibra, por ejemplo, lactulosa, incrementa media hora, o en el estado postprandial incrementa los niveles de acetato en la sangre. Otros alimentos que pueden contener acetato es, por ejemplo, el vinagre o alimentos fermentados, aunque aquí hay algo importante que mencionar, que muchos alimentos fermentados pues son producidos de manera casera o no a nivel industrializado, y no mencionan o especifican el porcentaje de acetato que tienen. Okay. Y la mayoría de los estudios que han investigado tienen un 7%, entre un 5 y 7% de ácido acético o de acetato. ¿Pero ese porcentaje es el necesario para tener los beneficios o ese está por debajo de lo esperado? No, sí han demostrado beneficios. Por ejemplo, al disminuir los niveles de glucosa en estado postprandial, o disminuir también los niveles de insulina también, y ya de manera con unos cuestionarios la saciedad. Hay unos cuestionarios especiales para evaluar la saciedad, también incrementan la saciedad. Ok. Qué interesante. Aunque también respecto al vinagre y estos alimentos fermentados, parece que tienen efecto o más marcado, más pronunciado, en personas con un fenotipo saludable o con un IMC normal. Pero cuando se les da este tipo de vinagre a una persona con obesidad o persona con resistencia a la insulina o diabetes tipo 2, estos efectos son más disminuidos o no existen. Entonces de ahí viene la pregunta de si los efectos del vinagre, por ejemplo, dependen del estado metabólico del individuo. Claro, qué interesante. Bueno, así como todo, ¿no? Que no aplica a veces todo a todas las personas, ¿no? Y en lo que entendemos un poquito más el mecanismo. Sí, y eso, regresando a la pregunta anterior del estado metabólico del individuo, también el estado de la microbiota del individuo, ¿no? Que están relacionados entre... Me platicabas que también había esta información acerca de que, aunque a veces se logre una intervención que mejore
la diversidad de la microbiota, Ujú. se ha observado que a veces tampoco es tan prolongado este efecto. ¿Qué hay de eso? Sí, eso también es, sí, es un buen punto que, por ejemplo, en relación a los fenotipos de la microbiota, Prevotella, Ruminococcus y Bacteroides, ha habido intervenciones con fibras y cambian, incrementan los metabolitos, suben y bajan dependiendo de cuáles estás analizando, Ujú. pero después de un tiempo regresan al estado basal o al estado anterior a la intervención. Sí, Sí, o aquí cuál sería la pregunta, ¿no? Si todo el tiempo tendremos que mantener esta intervención sí. o si con cierto tiempo de intervención llega un punto en que ya no hay cambios en la microbiota, ¿no? Eso sería interesante. Sí, los cambios son bruscos a veces o la microbiota es sensible a esos cambios. En las primeras horas, en un día que cambies la dieta, cambian completamente los metabolitos que se producen. Ok, es rapidísimo, ¿no? A veces uno Rapidísimo, debería sí. ser más lento, pero... Sí, pero hay, bueno, muchos mecanismos que hay que contemplar respecto a la microbiota. Obviamente, en general, sería incrementar la producción de ácidos grasos de cadena corta que ayuden al metabolismo. Pero la microbiota, pues, depende de la edad, depende también obviamente, de la alimentación, que es muy cambiante, es algo muy complejo. Y aún en la microbiota, al producirse el acetato, propionato y butirato, hay conversión entre ellos. Por ejemplo, el acetato se produce y este mismo acetato se utiliza para producir butirato y el mismo butirato para producir propionato y se llama en inglés cross-feeding. Bueno, es otra parte que hay que tener en cuenta, ¿no? Y obviamente, bueno, también diferencias entre sexos, hombres y mujeres y de la microbiota, ¿no? Ok, muy bien.